Bueno, cuando uno abre el Rhino, tengan en cuenta que es la interfaz de Mac. Y lo otro es que, bueno, van a haber ligeros cambios en términos de lo que ustedes ven con respecto a lo que se ve en Windows, pero las herramientas son las mismas, ¿sí? Es decir, la distribución es diferente, pero el fondo es el mismo. Entonces, cuando ustedes abren el Rhino por primera vez, les va a salir este cuadro de diálogo o un cuadro de diálogo que les va a permitir seleccionar a ustedes el sistema métrico, ¿sí? Que eso es como lo más importante que uno debe tener en cuenta, sobre todo cuando las cosas van orientadas a producción, porque usted ya sabe en qué dimensiones está manejando el archivo. Entonces aquí, bueno, esto en Windows sale diferente, aquí salen directamente las unidades de medida, pero aquí si yo le doy mostrar templates, entonces me salen las unidades de medida, ¿sí? Porque lo anterior eran los archivos pues como que uno va trabajando. Entonces aquí están objetos largos en centímetros, objetos largos en pies, pulgadas, metros, milímetros. Y por acá viene que objetos pequeños, ¿sí? En los mismos centímetros, pies, pulgadas, metros, milímetros. En este caso yo voy a utilizar objetos grandes en centímetros. La diferencia entre este archivo de objetos grandes en centímetros y objetos pequeños en centímetros radica en el tamaño de la rejilla. Por ejemplo, yo le doy doble clic ahí y con rejilla me refiero a esta rejilla gris que ustedes ven acá. Esa rejilla gris, pues como yo escogí el template de centímetros en objetos grandes, quiere decir que cada uno de estos cuadritos mide 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí? Cada cuadrito de estos. Y el hecho de que sean objetos grandes u objetos pequeños se diferencia es en el tamaño de esta rejilla. En los objetos grandes la rejilla es mucho más grande que en los objetos pequeños. Quiere decir que en los objetos pequeños la rejilla va por aquí. Ahora, uno puede cambiar el tamaño de esa rejilla, ¿sí? ¿Cómo lo cambia? Pues usted se va a las preferencias, que en el caso de Windows es como un iconito de un piñoncito que está como por acá. Pero en el caso del Rhino para Mac, usted se va aquí a las preferencias, ¿sí? Y ahí te aparecen todas las diferentes opciones. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí en las vistas, o tiene, por ejemplo, acá los modos de visualización, que son estos dos de acá. Entonces, por ejemplo, ahí en los modos de visualización, aquí donde dice rejilla, pues aquí hay unas opciones que me permiten cambiar esa rejilla, ¿correcto? Esa es una parte donde se puede cambiar algunas cosas. Y otra parte está aquí perdón, es aquí en los settings, ¿sí? Recuerden que este era preferencias, este aquí archivo, settings. Esto es para plataforma Mac. Entonces aquí mire que aquí donde dice rejilla, le dice 200, ya no quiero 200, sino que quiero 700, ustedes van a ver que crece aquí la rejilla. Si son 700, pues mire que crece la rejilla. Si la devuelvo a 200, pues vuelvo otra vez. Cada cuánto quiero que esté la línea, es decir, esta línea necesita que se ve como más resaltadita cada 10 o cada 5 o cada, bueno, ya eso lo cuadran ustedes. Por ejemplo, ahí está cada 5. A mí me gusta mantenerla así por defecto como viene cada 10, ya me acostumbré, pero bueno, ahí está. Entonces, esa es la manera pues como de cambiar eso. Bueno, les presento entonces la distribución que tiene el programa. El Rhino tiene, o por defecto, esto difiere con muchos de los programas de modelado 3D, ¿no? La gran mayoría de los programas de modelado 3D muestran solamente una vista, es decir, muestran como si fuera esto, como si fuera una sola vista, y yo me puedo después cambiar aquí a las diferentes vistas adyacentes, ¿sí? En el caso del Rhino, el Rhino me muestra las 4 vistas por defecto. Me muestra la vista superior, vista frontal, vista lateral, en este caso la lateral derecha, y esta vista de aquí que es la vista de perspectiva. Aquí hay que tener una consideración con algo, y es que vamos a ver qué tal están ustedes de información, de lo que han aprendido. Me imagino que ustedes vieron geometría descriptiva y ese tipo de cosas.
Entonces, bueno, cuando yo hablo de la vista superior o vista de planta, frontal y lateral, en este caso la lateral derecha, el programa me dice que estas tres vistas son vistas ortogonales. Pues, ¿alguno de ustedes se acuerda de qué es una vista ortogonal? Escucho respuestas. Angie, ¿qué es una vista ortogonal? Pues que es una vista recta con ángulos de 90 grados. Sí, señora, tiene toda la razón. La vista ortogonal, como dice Angie, es una vista que me muestra la visualización en ángulos de 90 grados. Eso, digamos, bueno, eso es como una definición técnica del tema. Pero en la práctica, lo que implica eso es que yo voy a tener, por ejemplo, si yo tengo un cubo acá, perdón, voy a hacer un cubo de 50 por 50 por 50. Un cubo de 50 por 50 por 50. Entonces yo puedo ver acá algo y es que, por ejemplo, como estas tres son vistas ortogonales, yo puedo ver aquí solamente la cara de arriba. ¿Sí? Pero no estoy viendo, por ejemplo, las laterales. ¿Por qué? Porque las laterales o la cara laterales implica que está debajo de esta línea. La cara frontal implica que está debajo de esta línea. La lateral izquierda, esta línea, y la posterior de esta línea, y la cara de abajo la estaría tapando la cara de arriba, ¿correcto? Entonces, como yo aquí no tengo manera de ver qué cosa está adelante y qué cosa está atrás, entonces pues a veces se hace difícil ubicarse allí. Por ejemplo, si yo tuviera, voy a copiar y a pegar este cubo, entonces, si yo tengo estas dos figuras, por ejemplo, les diera a ustedes esta información y yo les pregunto cuál de las dos está más adelante que el otro, es decir, está más pegado hacia el usuario de la pantalla que el otro, ahí yo no lo podría saber, ¿correcto? Eso es una limitante que tienen las vistas ortogonales. Entonces, obviamente para yo poder saber cuál de estos dos está más adelante que el otro, pues tengo que observar vistas adyacentes, ¿sí? Es decir, las que tengo o la vista de planta o la vista lateral. O en su defecto, pues selecciono acá y yo sé que este es el que está detrás, porque pues si yo selecciono este, pues en amarillo se va a colocar en todas las vistas, ¿correcto? Entonces, eso sucede con las vistas ortogonales. Lo que aquí puede ser una línea, en esta vista yo la puedo ver como un punto, ¿sí? Más o menos ese es como el concepto. Entonces, bueno, esas son las vistas ortogonales, pero en la perspectiva yo ya tengo puntos de fuga, ¿sí? ¿Por qué sé que esta vista de perspectiva sí tiene puntos de fuga? Porque mire que aquí yo veo los cuadros mucho más grandes que los que están acá. Entonces, eso quiere decir que por allá atrás, ¿sí? Donde se juntan estas dos líneas, hay un punto de fuga, de acuerdo obviamente, y creo que ustedes saben más que yo de eso, donde se junta el punto de fuga de este lado, por acá hay otro punto de fuga que se junta para el lado de allá, donde se juntan esas dos líneas, y etcétera, etcétera. Entonces, bien. Otros datos, pues, interesantes o que me permiten conocer o ubicarme dentro del espacio tridimensional. En la vista de planta yo tengo la representación aquí de los ejes Y, X, ¿sí? Que están siendo representados por esta línea. La línea verde es el eje Y, la línea X es el eje rojo. En la vista frontal, entonces ya tengo la línea verde, es la representación del eje Z, y la línea roja sigue siendo la representación del X. Y en la lateral derecha tengo Z con Y, ¿sí? Entonces, línea verde Z, línea roja Y. Lo que quiere decir que, por ejemplo, aquí en la perspectiva, si yo tengo verde y rojo, se supone que este punto donde se están encontrando el eje Y, ¿sí? Que es la representación de este, y la línea roja con el eje X, se supone que este punto, aquí debería salir una línea hacia arriba que es el eje Z, ¿sí? Que aquí no se ve, pero en otros modos de visualización, por ejemplo, aquí sí se ve, en modo de visualización sombreado. Después les explico cómo sale eso. Entonces se supone que este punto es el eje
es el encuentro de los tres ejes y este es el punto cero o el punto de origen. Entonces, a partir de aquí, ¿sí? Hacia el lado derecho, en X, tenemos valores positivos. A partir de aquí hacia allá son valores negativos. De aquí hacia arriba, es decir, hacia el eje Y, está la línea verde, son valores positivos. De aquí hacia allá, negativos. Y en Z, o el eje de levantamiento, de aquí hacia arriba positivos, de ahí hacia abajo negativos. Bien. En el caso de los ángulos, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, aquí, tomar como centro de rotación ese punto, ¿sí? Mire que acá, ángulos en el sentido de las manecillas del reloj son negativos, ¿sí? Y en contra de las manecillas del reloj son positivos. Mire que aquí el ángulo, por ejemplo, si yo le doy 45, él gira en ese sentido. Si le doy menos 45, gira en el otro sentido. ¿Ya? Entonces, eso también para que lo vayan teniendo allí presente, porque a veces a la hora de colocar las órdenes, pues eso se va obviando. Entonces, bueno, vamos a ver los modos como de visualización que tienen las diferentes vistas. Entonces, bueno, yo tengo esta distribución así de las que me muestra las 4 vistas, pero si yo quiero cambiar la vista, por ejemplo, necesito ver un detalle, no en la vista lateral derecha, sino en la vista izquierda. Por ejemplo, quisiera ver la fachada de una casa del lado izquierdo. Entonces, ¿qué hago? Clic derecho, aquí donde dice Set View. Esto en español aparece como vistas, bueno, es que no me acuerdo cómo es pero aparece como un tema de vista elegida o vista seleccionada, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy clic acá, yo puedo cambiar esta vista lateral derecha, por ejemplo, por la izquierda. Entonces, yo le digo aquí izquierda, él ya me está mostrando esta cara del cuadro, esta cara del cubo. ¿Bien? Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo aquí colocar desde abajo o otra vista superior. Por ejemplo, puedo tener 2 vistas superiores del elemento que estaría viendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esta la puedo manipular de una manera diferente sin necesidad de que me modifique esta. Esto es una ventaja porque yo puedo tener, por ejemplo, 2 vistas en perspectiva. ¿Correcto? Entonces, si yo, por ejemplo, necesito esta para modelar y, digamos, esto es muy útil cuando yo estoy cuadrando una vista para un render. Vamos que yo cojo y cuadro aquí y aquí ya tengo mi encuadre de render, ¿sí? Con un lente, digamos, de 35 milímetros. Ahí. Pero necesito ver algo por el lado de atrás. ¿Sí? De pronto una luz que no me acordé si está encendida o no. Entonces, ¿qué hago? Cojo y me volteo hasta acá, veo la luz y no sé qué, y aquí no tengo que modificar la vista del render. Entonces, eso es muy útil, por ejemplo, en ese tipo de casos. ¿Sí? Si quiero volver pues al normal, entonces vuelvo otra vez acá. O en Windows hay una opcioncita que se ve este carrito, pero se ve como por esta parte de acá, como por aquí arribita. Este carrito donde yo me paro, la vista activa, por supuesto, es la que está resaltada en azul. Y entonces, si yo me paro acá, yo me paro en el carrito y le puedo decir que quiero que esa sea la vista superior o vista desde abajo, lateral derecha, izquierda o una vista de perspectiva. Es decir, también lo puedo cambiar desde ahí. Listo. Eso como para aprender sobre el tema de las vistas. Bueno, hay otra cosa muy importante, es maximizar la vista. A veces uno necesita trabajar en una sola en detalle. Entonces, ¿qué hace? Se para sobre la vista que quiere maximizar y lo puede hacer de 2 formas. Una es dándole clic acá, ¿sí? Si quiere volver a las 4 vistas originales desde aquí. O la otra es, sin necesidad de venir hasta acá, uno puede dar simplemente doble clic. Usted le hace doble clic al nombre de la vista, él la amplía. Usted puede aquí cambiar, bueno, la visualización. Ahorita les explico cómo es el tema de la rotación acá.
cambiarse a las otras vistas adyacentes, lo que quiera, y si quiere volver a las 4, o le da clic acá o le da doble clic aquí. Sí, al nombre nuevamente para que vuelva otra vez al estado normal. En Windows esto aparece aquí abajo. Sí, estas pestañitas aparecen acá abajo. Bueno, ese es como el esquema de las vistas. Entonces, vamos a ver ya cómo funcionan los zoom. Hay varios tipos de zoom en Rhino. Los zoom están aquí. ¿Listo? En Windows aparecen aquí arribita, por este lado de acá. Entonces, aquí están los 4 tipos de zoom. Tengo zoom dinámico. El zoom dinámico, pues, funciona, simplemente sale una lupita. Entonces, si yo me quiero acercar, digamos, a este punto, yo coloco ahí la lupita, hago clic sostenido, hacia atrás hago zoom out, hacia adelante hago zoom in. Bien. Ese mismo comando yo puedo utilizarlo sin necesidad de venir acá al iconito o acá arriba en Windows. Lo puedo usar con el teclado. ¿Cómo lo utilizo con el teclado? Ustedes presionan control sostenido. Cuando es Windows, cuando es Mac, es command. ¿Listo? Control en Windows y clic derecho y mueven el mouse hacia atrás, hacia adelante. Bien. Esa es una opción. La otra opción que hay, pues, es básicamente el scroll del mouse. Si ustedes tienen el scroll del mouse, ustedes simplemente lo que hace aquí es, ¿sí?, irlo moviendo. En este caso, el mouse mío no tiene ruedita, pero si ustedes notan, bueno, hay algunos mouse que se conocen como mouse de paso, que cuando usted está moviendo la ruedita de la scroll, ella como que se atranca. Suele suceder en algunos casos que, por ejemplo, si yo me voy a ir aquí a este puntico en la ruedita del mouse, si yo, por ejemplo, le doy hacia adelante, ella se sale de acá, ¿sí? Ella viene y con que pum, salta aquí. Y si yo le doy hacia atrás, entonces ella viene y ya me queda muy lejos. Entonces, ese paso se puede saltar precisamente a través de este comando, del zoom dinámico, porque él añade muchos más pasos allí. Pues yo personalmente no, digamos que lo utilizo siempre de teclado, control y clic hacia adelante o hacia atrás, porque con el scroll para el mouse que yo tengo me parece muy incómodo, ¿sí? Entonces, de hecho lo tengo inactivo. Pero bueno, ahí le dejo pues como la característica a cada quien. Luego está este otro zoom de acá, que es el zoom por ventana. El zoom por ventana básicamente lo que hace es, digamos que yo me quiero acercar a este puntico acá, entonces lo que hago es, coloco el zoom por ventana, abro un cuadradito donde quiero hacer zoom y lo suelto. Entonces él va hasta allá, ¿correcto? Yo quiero volver a hacer zoom aquí, entonces vuelvo otra vez acá, doy clic ahí. Bien. Luego tengo la extensión de zoom. La extensión de zoom tiene una característica y es que independientemente de todos los objetos que yo tenga, por ejemplo, supongamos que yo tengo varios puntos ahí y solamente estoy viendo estos. Si yo le doy clic acá, para obviamente la ventana que necesito, si yo le doy clic acá, dentro de la ventana, del espacio de la ventana, salen todos los objetos que yo tengo. ¿Sí? No importa cuánto sea, siempre se encuadran, digamos, en la visualización. Entonces, si yo le doy aquí. Eso si le doy clic izquierdo. Si le doy clic derecho, van a ver ustedes que se aplica a todas las ventanas al tiempo. Si le doy clic derecho. Bien. Esa es la extensión de zoom. Esto es bastante útil también cuando ustedes necesiten centrar algo. ¿A qué me refiero con centrar? Supongamos que usted está aquí y mire que cuando yo... Venga, espere un momentico, yo hago otro cubito por aquí, chiquitico. Listo, lo vamos a ver ahí. Y mire, por ejemplo, yo aquí, sí, mire que aquí está descentrado. ¿Sí? Ahí está jugando, es con el centro de la figura que tengo aquí abajo. Entonces, si yo quiero rotar sobre este centro, entonces mire que lo que voy a hacer es seleccionar y darle clic a este.
Entonces él va hasta al objeto seleccionado y mire que ya me lo coloca en el centro. Yo quiero ir hacia allá, entonces le doy clic a este, voy hacia allá y mire que ya me lo coloca en el centro. Si quiero ir al punto de aquí, selecciono, voy hasta allá y él me lo coloca como centro. Sí, mire que ahí está, estoy rotando, teniendo como centro este. Entonces, este es bastante útil para ese, o si, por ejemplo, quiero ir a algún detalle de algún objeto y ir a verlo allá, entonces simplemente voy y hago lo mismo. Entonces, funciona igual que el Zoom Extends. Si yo le doy clic al objeto y lo selecciono, y después le doy clic derecho aquí, él va a hacer extensión, perdón, zoom al objeto seleccionado en todas las 4 vistas. Entonces, esas son como los detalles. ¿Listo? Bueno. Dejo solamente este. Bueno, esos son como los tipos de zoom que hay. Y digamos que para terminar con esta parte del manejo de las ventanas como tal, entonces está el objeto, perdón, el desplazamiento hacia los objetos a través de las ventanas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero moverme como en paneo, entonces lo que voy a hacer es que voy a buscar la manito, que aquí no aparece, pero en Windows está como por este ladito de acá, al lado de los zoom, está como por este ladito de acá. Entonces aparece la manito. Aquí en este esquema de Mac no está. Pero ¿cómo aparece la manito? La manito simplemente yo la activo y en Windows también se activa de esa manera sin necesidad de ir a coger los comandos. Con clic derecho y arrastrando. ¿Sí? Si yo le doy clic derecho aquí a la ventana de arrastro, entonces aparece esa manito y me va a permitir desplazarme a todas partes de las ventanas del espacio virtual. Eso para todas las vistas ortogonales, para las 3 vistas ortogonales. Pero si ya aplico eso mismo de clic derecho y arrastrar en la vista de perspectiva, entonces mire que aquí ya es la herramienta de rotación, que en Windows es la que está al lado de la manito. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo aplico aquí el paneo o la manito en la vista de perspectiva? Entonces lo hago con Shift, sostenido, clic derecho y arrastro. Bien, esas son como digamos, las bases como para desplazarse en las 4 vistas. Bueno, acá hay un tema, pues que esto igual lo vamos a ver con más detenimiento, pero digamos que en Rhino es fácil ubicarse para la generación de comandos, es fácil ubicarse como por los segmentos de comandos que tiene el programa. Están agrupados. Por ejemplo, aquí están todos los elementos de creación de objetos bidimensionales. Bueno, a excepción de estos 2 primeros, pues que este es el punto, que es simplemente un objeto que sirve como para las referencias. Y este que es la flechita, que es lo que me permite cancelar algún comando que yo esté ejecutando en el momento. Yo lo puedo cancelar dándole clic acá o hundiendo en el teclado la tecla escape. ¿Bien? Entonces, bueno, estos comandos que ustedes ven acá son para crear líneas. Entonces, aquí hay creación de polilíneas, creación de curvas. Tengan presente que sea una línea recta o una línea curva, para el Rhino siempre lo va a conocer como una curva. Ya les voy a explicar por qué. Aquí tengo figuras geométricas básicas, en este caso circunferencias. Fíjense que aquí en la esquinita, casi todos los comandos tienen como un triangulito de color negro. En Windows es como un triangulito gris. Cuando usted le da clic sostenido ahí, mire lo que sucede. Abre un panel que tiene muchas más herramientas que están relacionadas con eso. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo hacer un círculo desde el centro y un radio, o un círculo desde el extremo y un diámetro, o un círculo de 3 puntos, o bueno, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que usted necesite, pues generará eso. Aquí, en esta parte de acá, estas 2 herramientas es lo que tiene que ver con el manejo de superficies, de áreas, ¿sí? Luego, entonces, aquí, en estas 2 de acá, vamos a encontrar el manejo de objetos tridimensionales.
decir, primitivas básicas, entiéndase como primitivas básicas, figuras geométricas que ocupan un volumen básico como una esfera, un cilindro, un paraboloide, un cono truncado, pirámides, bueno, etcétera, todo eso. Y aquí, que son lo que comúnmente se conocen como las operaciones booleanas, que esto ya entra un poquito en la parte de la edición de lo que comúnmente se conoce como polisuperficies, que las polisuperficies son las figuras geométricas cerradas. Entonces aquí tengo también un concepto ahí como para que ustedes se acuerden de la geometría descriptiva, que son las intersecciones booleanas, ¿sí? Como cuando yo tengo dos objetos o dos figuras geométricas que se están intersectando, dos formas que se están intersectando, pues puedo restarle a una a la otra, o puedo hacer la intersección booleana, o puedo unirlas por ahí, bueno, ese tipo de cosas. Comandos de proyección de línea. Hay que tener en cuenta que Rhino trabaja con un sistema de coordenadas que se llama NURBS. Ya les voy a explicar un poquito de qué significan las NURBS. Pero también hay unos comandos en los que uno puede trabajar con mallas poligonales. ¿Sí? Entonces también todo este parte de acá, este apartado, todos estos son comandos de mallas poligonales. Orientado, por ejemplo, para la optimización de mallas que van para procesos de animación. Mucha gente hace, por ejemplo, modelos de personajes aquí en Rhino y los exporta, por ejemplo, a 3D Studio Max para animarlos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los exporta? Convirtiéndolos a mallas. Aquí tengo unir y descomponer. Y tengo corte y separación. Agrupar, desagrupar. Puntos de control. Manejo de texto. Algunos comandos de edición como mover, rotar, copiar, ¿sí? Escalar. ¿Sí? Entonces tiene todo el tema allí. Esto es un tema de las direcciones, que esto se los voy a explicar más adelante porque a veces hay algunos comandos que fallan y es precisamente porque uno no tiene en cuenta la dirección de las superficies. Entonces, les voy a explicar en qué casos esto entra a jugar un papel importante a la hora de ejecutar algunos comandos cuando de pronto los ejecutamos y no hacen lo que nosotros estábamos esperando. Y acá tengo las herramientas de array, es decir, de repetición, bueno, centrar, estos ya son herramientas de edición, de visualización, bueno, otro tipo de cosas. Otra cosa importante aquí es que Rhino tiene varios modos de visualización. Por ejemplo, en el caso de este objeto, y si yo le doy clic acá, puedo verlo en modo sombreado. Pero adicionalmente tengo también todos estos modos de visualización. Entonces, por ejemplo, tengo el modo fantasma. El modo fantasma me permite ver a través de, sí, es como un modo sombreado, pero me permite ver a través de los objetos para poder ubicarme o para poder entender cómo son las intersecciones. También tengo, por ejemplo, un modo de vista técnico, ¿sí? Que me permite ver, por ejemplo, las líneas que están sobrepuestas o que están por detrás se ven punteadas. Obviamente todos estos modos yo los puedo editar para que las líneas sean más gruesas o más delgadas o de otros colores, etc. Tengo acá, por ejemplo, una vista como si fuera dibujado como con lapicero sobre una hoja. Entonces, este tipo de cosas, digamos, más que ser útiles de pronto a la hora de modelar, son muy útiles a la hora de presentar o de representar ideas. Por ejemplo, si usted quiere hacer en una presentación un dibujo, como mostrar, digamos, la fachada de una casa, pero como el dibujo, como si fuera un dibujo, entonces lo puede hacer con esta vista y usted puede guardar esas vistas. Entonces, por ejemplo, aquí en el menú vista, le dice capturar archivo y viene y lo guarda y le coloca dibujo. Listo, ahí, y pues que ahí le queda la vista guardada con esto. Y pues obviamente ya conociendo, digamos, el manejo de Photoshop o Illustrator, usted ya puede entrar a hacer cosas interesantes con estas figuras, ¿sí? A modo de ilustración. Entonces, por ejemplo, están esos modos de visualización
Aquí hay un modo de visualización pues que es pesadito, pero es bacano, es chévere, es el modo artístico. El modo artístico me permite verlo como lo mismo, pero me cambia como estas partecitas de aquí, donde yo le puedo cambiar a esto a través de este menú de seteo, perdón, de este menú de preferencias, donde le pongo aquí, por ejemplo, el modo artístico, puedo colocar diferentes, con estas opciones, diferentes tipos, por ejemplo, de más gruesas las líneas aquí o que sean como pinceladas o, bueno, diferentes cosas que también son, pues, como muy enriquecedoras al punto de llevarlas a, a una presentación. Ese tipo de cosas son interesantes. Yo personalmente, pues, no las utilizo mucho, pero en algunas oportunidades las he utilizado como para ese tipo de detalles. Y bueno, está el modo pues líneas, que es como el más básico de todos y que obviamente no recarga tanto la tarjeta de video. Bien. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Pues obviamente esto sería mejor cuando ya tuvieran ustedes el programa instalado, pero pues por eso no quiero sino como avanzar como en esas partes básicas. Como por lo menos de la visualización, que esto lo entiende uno muy rápido, antes de entrar como ya a explicarles comandos y todo eso. Bueno, una parte de aquí que se me olvidaba explicarles era el tema de los snaps, lo que ustedes conocen como snap en AutoCAD. Aquí se trabajan desde aquí. ¿Listo? Se trabajan desde esta parte de acá, donde aquí están los snaps al punto final, al punto cercano, a un punto, ¿sí? Refiriéndome a esta herramienta. Punto medio al centro de una circunferencia o de un arco, punto de intersección, punto perpendicular, tangencial a una línea o a una circunferencia, cuadrante. Bueno, aquí hay un montón de cosas aquí interesantes y que por supuesto funcionan. Por ejemplo, si yo quiero hacer una línea y me voy a ceñir al punto medio, entonces vengo y busco el punto medio y mire que él me arrastra el mouse hasta allí. Yo puedo, listo, ahora lo quiero hasta el punto final. Pues vengo acá y ahí al punto final. Y bueno, así sucesivamente. Entonces puedo ir estableciendo cosas. Bueno, un tema de selección. Hay dos maneras de seleccionar objetos en Rhino. Y una de esos dos modos tiene una variación. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar en Rhino por selección directa, ¿sí? Con la flecha. Simplemente le doy clic al objeto que necesito seleccionar y listo. Si yo quiero añadir cosas a la selección, entonces presiono Shift y le doy clic a lo que quiero añadir. Si quiero quitar cosas de la selección, entonces le doy Control o Command en Mac, le doy clic, ¿sí? A los objetos que quiero quitar de la selección. Esa es la primera manera de seleccionar. La segunda manera de seleccionar es a través de un área de selección, pero en Rhino eso tiene una variación. Yo puedo seleccionar áreas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Por ejemplo, si selecciono área de izquierda a derecha, es decir, en este sentido, mire que ahí la línea de la selección, del cuadro que estoy abriendo en la selección, es continua. Entonces, ¿qué condición tiene que cumplirse en esa selección, en ese área de selección? Solamente en esa área va a seleccionar si los objetos están dentro de ella. Por ejemplo, mire que aquí voy a meter todos estos puntos dentro del área de selección. Y a pesar de que con el área de selección estoy tocando el cubo, mire que no lo va a seleccionar. Entonces selecciona, la condición es de izquierda a derecha, todos los objetos deben estar dentro del área de selección. Ahora, la segunda variación es de derecha a izquierda. Cuando yo hago esto, mire que ahí ya la línea no es continua, sino punteada. ¿Qué hace la línea punteada? Permite seleccionar así yo esté, o sea, lo que esté tocando o esté cogiendo el área. Pues mire que ahí, a pesar de que no está todo el cubo dentro de la selección, lo eligió. AutoCAD, profe. Ajá, sí, exactamente. Literalmente como en AutoCAD. Lo que pasa es que
¿Por qué les hago la aclaración? Puede parecer una bobada pues aquí el tema, pero no mucha gente sabe eso. Entonces yo les voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, cuando lo utilicé yo. Una vez estaba haciendo un archivo para una animación de unas oficinas de Mepal, ¿sí? Entonces yo necesitaba colocarle a las paticas de la silla, necesitaba colocarle el material de plástico. Pero resulta que eran 250 sillas. Entonces imagínese uno irse patica por patica así, seleccionar punto por punto, pues no acaba uno nunca. Y si la seleccionado, o sea, si el modo de selección fuera únicamente como el de derecha e izquierda que permite coger todo independientemente de lo que toque uno, ¿sí? Pues ahí no me servía para nada. Entonces, de derecha a izquierda no me sirve, pero de izquierda a derecha sí. Entonces yo lo que hice fue que, digamos, a este nivel estaban todas las paticas de la silla, entonces yo lo que hice fue trazar una área así y cuando la solté estaban solamente seleccionadas esas paticas de la silla. Entonces, para ese tipo de cosas las puede uno utilizar. Por supuesto, uno puede combinar los diferentes medios. Si uno tiene, digamos, varios objetos y yo selecciono los, digamos, estos dos, y quiero que también entre este, pues ahí le hundo Shift y lo selecciono directamente, ¿ya? Entonces uno puede combinar esos métodos de selección y ponerlos a trabajar a uno a su favor. El detalle aquí en Rhino es que hay 1000 maneras de hacer una sola cosa. Pero por supuesto a uno lo que le interesa más es hacerla de la manera más corta, porque está gastando menos tiempo. Entonces, en ese sentido, Rhino es muy versátil. Entonces les voy a mostrar aquí por ejemplo, detalles. Bueno, les voy a explicar qué son los NURBS. Bueno, a ver, vamos por partes. NURBS es una sigla, ¿no? Que significa Non-Uniform Rational Basis Spline, es decir, no uniforme o no racionales. Splines son este tipo de líneas, para que me entiendan. ¿Sí? Las coordenadas que tienen este tipo de líneas. Entonces, splines no racionales uniformes. Palabras más, palabras menos, esto se diferencia de las mallas poligonales, porque la malla poligonal, que les muestro aquí la diferencia con algo para que me entiendan aquí básico. Por ejemplo, una esfera en 3D Max. Quienes manejan 3D Studio Max o programas pues orientados como la animación y todo eso, ustedes saben que el 3D Studio, cuando uno está creando geometría, uno puede crear, por ejemplo, una esfera y esa esfera se genera como una malla poligonal. La malla poligonal tiene una desventaja, a mi manera de ver, obviamente esto pues tiene un manejo, es que cuando usted crea una esfera, esa esfera está compuesta de diferentes polígonos. Entonces, esos polígonos son coincidentes en los vértices, ¿sí? Entendiendo vértices como los puntos pues, que unen cada polígono, y en las líneas. ¿Sí? Y adicionalmente, pues cuando yo coincido con este, entonces cuando están juntos conforman lo que se conoce como una primitiva básica. Pero si usted ve, por ejemplo, este modelo de esta esfera, esto es una esfera de baja densidad poligonal. La baja densidad poligonal implica que cuando usted está viendo la esfera, pues realmente no la está viendo redondeada, sino que usted ve como unos ángulos, que son las disposiciones de las líneas en donde están coincidiendo los polígonos, en este caso los cuadraditos que usted ve ahí. Entonces, en los programas de mallas poligonales hay una vaina que se llama el multiplicador.
Multiplicador es un número que si usted lo sube, él lo que hace es una subdivisión de estos polígonos en más polígonos. Entonces, por ejemplo, si yo subo el multiplicador de este, entonces ya no la va a ver así, sino que la va a ver así como está aquí la de atrás, que los cuadraditos son más pequeñitos y aquí ya voy a ver los mismos ángulos que veo acá, pero como son más, entonces voy a ver los ángulos menos pronunciados. Lo que a manera de verlo desde lejos va a parecer como redondeado, como por ejemplo ya lo que ustedes ven acá. Esto es una esfera con alta densidad poligonal, entonces ya usted aquí ya la ve redondita, pero estos son simplemente una serie de polígonos que están ubicados de tal manera que me permiten ver esto así. Entonces, ¿qué pasa con los NURBS? Los NURBS tienen una ventaja con respecto a esto, y radica en que si usted tiene una esfera de baja densidad poligonal como la que le mostré primero, como esta, pues se supone que esto tiene menos información que una como esta. Eso trae una ventaja. Ventaja es que si usted va a renderizar la anterior, la que tiene menos información, el render se va a demorar menos en esta. ¿Por qué? Porque la aplicación de render tiene que hacer menos cálculos por superficies o por polígonos. Que en este caso, digamos que aquí hay 100 polígonos y aquí hay 10.000. Entonces, en la anterior usted tiene, el render tiene que hacer un cálculo por 100 polígonos, pero aquí es por 10.000, entonces se va a demorar mucho más. Entonces, ¿qué hacen las coordenadas NURBS? Las coordenadas NURBS, fíjate lo que hace. Como me devuelvo hasta acá. Entonces, mire, las coordenadas NURBS lo que hacen es un promedio. Por ejemplo, si la malla tiene esta forma, que es la línea roja que usted ve ahí, usted va a ver que esa malla tiene un ángulo aquí, tiene otro ángulo acá, tiene otro ángulo acá, otro acá, etc. Y que cada una de estas caras es un polígono. De las coordenadas NURBS lo que hacen es que cogen todos esos polígonos y los promedian. ¿Sí? Con un algoritmo, una fórmula matemática, los promedian y lo que uno ve realmente no es esto así cuadriculado, sino lo que ve es esto, esta línea suavizada que hay acá. Entonces, esa línea suavizada tiene una ventaja y es que aunque yo la estoy viendo como si esto fuera un polígono de 10.000 caras, va a tener únicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Entonces, en términos de render, el motor de render va a tener que hacer menos cálculos por cada una de las caras. Eso para los tiempos. Lo segundo, como tengo menos información, el archivo va a pesar menos. ¿Sí? Porque tengo menos caras por las que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí en Rhino vamos a hacer, o sea, igual el Rhino admite trabajar las dos cosas. Entonces les voy a mostrar, digamos, una esfera acá. Si yo tengo la esfera aquí en Rhino, mire que aquí, independientemente de si yo me acerco o me alejo, siempre la voy a ver, mire, redondita. En cambio, en el caso de, por ejemplo, va a ser esa misma esfera, pero la va a convertir a malla poligonal. Sí, entonces mire, aquí tengo mire, previsualización con muchos polígonos, mire cómo se ve aquí. Sí, mire el montón de polígonos. Si yo le bajo el número de polígonos, digamos por acá, mire la previsualización. Entonces mire lo que pasa. Se ve cuadriculado. Entonces obviamente, si yo lo tengo aquí, se va a ver muy bien. Ahí le digo, ok. Sí, usted no va a notar diferencia entre una y otra, pero en este sentido, esta pesa mucho más que esta, porque esta está compuesta solamente por pocas caras. Entonces, eso es una ventaja. Otra ventaja que me permite las NURBS, las coordenadas NURBS, es hacer esto, lo que comúnmente se conocen como las operaciones booleanas. Que es, por ejemplo, si yo tengo una intersección entre dos objetos que son cerrados, yo puedo detectar esa intersección. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me meto acá en esta vista, entonces mire,
yo tengo que esta es la intersección. Yo le puedo decir con una operación booleana, a esta de aquí, quítele este pedazo. Entonces mire lo que él hace. ¿Listo? Entonces, esto puede dar origen a técnicas de modelado, que es particularmente una técnica que yo utilizo mucho, y es que yo cojo y hago una figura y a esa figura le empiezo a cortar partes, o sea, hago otras figuras que le empiecen a cortar partes para obtener una figura final. O puedo dejar, por ejemplo, la intersección, solamente la partecita que hay aquí adentro. Entonces, si tengo acá intersección booleana entre este y este, entonces mire, ahí me quedo. Bien. Bueno, eso digamos a grandes rasgos. Como les digo, ya dentro de 15 días ya les empezaré a explicar pues con un ejercicio cómo es el manejo de todo eso. Se me olvidaba una parte importante del Rhino y es esta barra de comandos, que lo que pasa es que aquí en Mac, digamos la interfaz es como para un tema avanzado porque él omite ciertas cosas. Es decir, en el Windows, venga, yo me busco una imagen acá. Bueno, píllese la distribución del Rhino en Windows, que es ligeramente diferente. Aquí arriba él tiene lo que comúnmente se conoce como la barra de comandos. Mire que esto era lo que les da, mire las herramientas del zoom, mire dónde están acá. El carrito está por aquí. Por acá están las opciones de visualización y mire que aquí son los paneles de herramientas son más corticos. Cambia en Mac, mire que acá vienen todas mezcladas. ¿Listo? Pero pues son los mismos iconos y las mismas herramientas y sirven para lo mismo y funcionan igual. Por ejemplo, este tema de aquí de los snaps que les mostré ahorita, mírenlos aquí abajo están y mírenlos aquí se ubican en este lado. Y estas ayudas de aquí, que es ayuda ortogonal, Smart Track, bueno, todas estas se ubican también aquí abajito. Ahí. Entonces, tiene ligeras diferencias visuales. Pero bueno, lo que les iba a decir es que esta barra de acá, esta barra que ustedes ven aquí es la barra de comandos. Esa barra no aparece a simple vista aquí en el Rhino del Mac, sino que cuando ustedes seleccionan todo este panel de herramientas se convierte en barra de comandos. Entonces la barra de comandos es bien importante porque es la que me va a ir diciendo, el programa me va a ir pidiendo cosas acá. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cubo, yo selecciono el cubo y mire lo que él me pide. ¿Dónde va a colocar el primer punto de la base? Yo le digo, listo, colóquenlo en el punto 0. Es decir, en este puntito de aquí. 0 con el teclado, Enter. Y él me jala el mouse hasta allá. Siguiente esquina de la base o largo. Entonces, ¿cuánto quiero de que sea largo? 50 centímetros, ¿no? Porque supone que estoy en centímetros. Enter. Entonces, mire que él me hace la medida en X. Ahora me está preguntando por el ancho. Entonces, Y. Otro 50. Enter. Y luego, altura. Yo le digo 20. Enter. Y se determina el comando. De esa misma manera, en el Rhino de Windows, él me va a ir pidiendo cosas acá. Pero adicionalmente hay algunos comandos que me permiten, por ejemplo, tener otras opciones diferentes acá. Por ejemplo, aquí ya quiero un arco. ¿Sí? Entonces, mire, que me permite variar otras opciones y eso mismo lo voy a encontrar aquí, simplemente que él me va a dar las otras opciones como textos en paréntesis. ¿Listo? Entonces, esta barra de comandos es lo que es en lo que uno tiene que centrar siempre la visión, porque a veces está uno como medio perdido y bueno, ¿qué me está pidiendo el programa? O por qué no funcionó el comando de la manera en que yo necesitaba. Porque aquí falta dar un enter o falta seleccionar algo o alguna cosa. ¿Listo? Tan así es el tema que, por ejemplo, hay dos maneras diferentes de ejecutar comandos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo estas dos figuras acá, yo puedo ejecutar un comando sin necesidad de seleccionarlas. Por ejemplo, una diferencia booleana. La diferencia booleana, él me pide seleccionar primero
Mire que yo no tengo nada seleccionado. Me pide seleccionar primero las polisuperficies a las cuales voy a quitar. Entonces, por ejemplo, esta. Mire que en el momento en que yo elijo esta, ahí mismo cambia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la que desea quitar? Esta de acá. Enter, cuando termine. Perdón. Selecciono el primer grupo de superficies. Esta, Enter. Y ahora el segundo grupo de superficies. Están, Enter. Mire que ahí lo corta. Pero mire que si yo lo tiro seleccionado el primero, ya de entrada, mire lo que sucede. Él salta de una vez al segundo. ¿Bien? Entonces, una cosa es tirarlo ya seleccionado y otra cosa es tirarlo sin seleccionar. ¿Por qué? Porque sin seleccionar me pone el paso de seleccionar primero de frente. O sea, cuando yo escoja el comando, es lo primero que me va a preguntar, bueno, ¿qué es lo que quiere seleccionar? Por ejemplo, yo quiero hacer un zoom por selección. ¿Sí? Cuando yo le doy clic ahí, me dice que no hay ningún objeto seleccionado. En este caso tendría que primero seleccionar y luego darle clic. ¿Correcto? Entonces, son dos maneras de ejecutar comandos y parece una bobada, pero a veces ese tipo de cosas hacen que uno pierda tiempo. Porque, digamos, el hecho de que usted ya tire las cosas seleccionadas y tenga que dar, o sea, se ahorre dar un enter, esos 2 o 3 segunditos que usted se demora, pues si es un solo comando no pasa nada, pero si usted en un proyecto tiene que ejecutar 50 comandos, ya ahí se está ahorrando 1 minuto, 2 minutos, pues dependiendo del tiempo que sea, y pues en este caso, entre menos se demore uno, pues es mejor. Entonces, bueno, eso es como para cerrar esa parte allí. Entonces, bueno, muchachos, nada, vamos a dejar hasta ahí para que la próxima clase ya arranquemos con el tema ya de la ejecución pues de comandos aquí todo y les empiece a explicar cómo funciona el tema con los ejercicios prácticos. Entonces, espero pues que las personas que de pronto no tengan instalado, todavía no hayan descargado los instaladores, lo puedan hacer a lo largo de esta semana para que... Ah, bueno, no, me acabo de acordar que dentro de 8 días es festivo. Entonces, bueno, ahí tienen más tiempito, tienen 15 días para que puedan descargar e instalar el programa. Y bueno, cualquier cosa de fallo en instalación o que no puedan hacerlo, entonces me avisan por correo y yo veo cómo les puedo ayudar con el tema. Realmente si siguen las instrucciones de lo que dice allí, no deberían tener problema. Un consejo y es que en la instalación tengan en cuenta